Las cosas siempre parecen más grandes cuando eres un niño. El tobogán parece peligrosamente alto en preescolar, hasta que vuelves en sexto grado y descubres que apenas es más alto que tú. Tu padre parece más grande que la vida, hasta que vuelves de la universidad y te das cuenta de que mide 1,65. El problema es que también lo son los horrores de tu infancia. Pasé la mayor parte de mi juventud plagada de pesadillas, en las que me perseguía por mi casa un hombre extraño con largos y delgados brazos que gritaba con rabia, mientras otra persona lloraba y gritaba, y la sangre se acumulaba en el suelo. Antes de despertarme, alguien está cerca de mí, con la boca chorreando sangre y respirando como si acabara de correr una maratón. Mis pesadillas llegaron a ser tan graves que mis padres me enviaron a un terapeuta, que concluyó que tenía un trastorno de estrés postraumático por algún tipo de acontecimiento traumático cuando era un bebé o un niño pequeño. Pero los detalles se habían mezclado tanto con el tiempo que era difícil decir si había visto algo horrible o si me había quedado despierto viendo una película de terror con una niñera. Dado que he sido nocturno la mayor parte de mi vida, se llama trastorno del sueño de fase retardada, un síntoma del TDAH, e incapaz de dejar un libro o de tener una película hasta que se terminara, sin importar lo mucho que apesara, y que ninguno de mis padres podía pensar en un incidente que coincidiera con eso. Supimos que era una película, lo que inició mi fascinación por las películas de terror. Supuse que si podía encontrar qué película de terror de porquería era y verla de nuevo con ojos más viejos, la mala actuación, los efectos de porquería, la banda sonora sobrecargada, la pesadilla dejaría de molestarme. Tuve la suerte de tener unos padres que se tomaron en serio mis miedos y me dejaron tomar las riendas de mi salud mental, y me permitieron empezar a ver películas de categoría R en tercero de primaria. Me asusté unas cuantas veces, pero aprender más sobre el género me facilitó sobrellevar las pesadillas y me dio algo con lo que hacer amigos. Yo era el niño cool que había visto las películas El silencio de los inocentes y La cosa en la escuela primaria. También tuve la suerte de tener la mejor compañera de películas de terror que un niño puede pedir. Freya era una mezcla de husky que mis padres habían adquirido antes de que yo naciera, y había sido mi fiel compañera desde que mi mamá me trajo a casa desde el hospital. Al veterinario le preocupaba que pudiera hacerme daño, pero en lugar de eso me adoraba. Jugaba conmigo en mi manta, dormía bajo mi cuna, me cuidaba en el cochecito cuando salíamos de paseo. Incluso aprendí a caminar clavando mis manos en su espeso pelaje y arrastrando los pies a su lado cuando se levantaba y caminaba pacientemente por la casa. Ya era adulta cuando yo nací, y muy anciana cuando empecé a ver películas, así que disfrutaba estirándose en 3/4 partes del sofá con su gran cabeza en mi regazo, y siendo alimentada con palomitas mientras algún personaje gritaba con sus cuerdas vocales en carne viva. Vimos todos los clásicos, luego todos los clásicos de serie B, luego todos los clásicos de la lista C, luego la verdadera basura de los rincones cubiertos de polvo de todas las superproducciones. Pero nunca encontré la película que coincidiera con mis pesadillas. No importaba, porque normalmente me quedaba dormido en el sofá con Freya a mi lado, que seguía protegiéndome mientras dormía. Era una perra extraordinaria. Subía constantemente al tejado para vigilar sus dominios. Me traía ardillas medio muertas para enseñarme a cazar. E incluso a los 17 años era capaz de seguirme el ritmo en bicicleta con sus patas ridículamente largas. Vivió hasta los 21 años, más grande que la vida, hasta el día en que falleció tranquilamente mientras dormía. Desde entonces,
Los recuerdos cambian a medida que uno se hace mayor, y escuché historias sobre labradores artistas del escape y caniches cazadores, y asumí que la estaba recordando a través del espejo de la nostalgia, pero seguía siendo un buen recuerdo y no lo cuestioné. Hace unos 5 años, cuando estaba en casa por Navidad y estaba viendo las noticias con mis padres, unos días antes habían encontrado un cadáver en las colinas que hay detrás de nuestra casa, lo cual era lamentable, pero no era raro, ya que se trata de un bosque antiguo muy denso con colinas empinadas y acantilados ocultos. Incluso mochileros experimentados se pierden y se lesionan allí, y gente menos experimentada se pierde y muere un par de veces al año. En las noticias aparece una actualización, una vieja foto de un joven rubio, razonablemente guapo, pero de aspecto algo sórdido. Hoy las autoridades han identificado el cuerpo encontrado en Buena Vista Hills como el de Richard Smith, desaparecido en 1990 y... No escuché el resto porque mi madre dio un grito. Sus manos sobre la boca, su cara blanca. Mi padre parecía igualmente horrorizado. ¿Qué? ¿Lo conoces?, pregunté. Cállate, necesito escuchar esto, dijo mamá. Smith fue visto por última vez por la altura de O'Keefe la noche del 24 de marzo a las 10:12 p.m. en el CCTV de Sunnydale Liquor, continuó el locutor, poniendo una imagen de Richard, un joven alto y larguirucho, corriendo a toda velocidad frente a la puerta de una licorería, con los ojos muy abiertos de terror, incluso en imagen de blanco y negro. «Oh no», dijo papá. La identificación fue difícil debido a la extrema intemperie y a los daños causados por los animales en los huesos. Las autoridades están pidiendo a cualquier persona que lo haya visto esa noche en cualquier ocasión cerca de ese momento que por favor se presente para determinar lo que sucedió, terminó el presentador de las noticias. Se hizo el silencio en la sala de estar mientras el presentador pasaba a la siguiente noticia. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿Recuerdas a tu niñera Lori cuando eras pequeño y todavía vivíamos en el terrible condominio a la altura de O'Keefe?», preguntó mamá, con la voz y las manos temblando. Vagamente. Recuerdo a alguien con el pelo rojo y una camisa rosa. Es difícil recordar cosas de cuando tenías 2 años. Era ella, Dickie. Richard Smith era su exnovio, mamá explicó. Era su acosador, papá escupió. El loco bastardo no podía aceptar que ella lo había dejado y siguió siguiéndola hasta... Hizo una pausa, pareciendo furioso consigo mismo. Hasta que fuimos a nuestra cena de aniversario y Lori te estaba cuidando y él vino a la casa. El 24 de marzo, el aniversario de mamá y papá. La invitamos a cuidarte porque pensamos que él no conocía nuestra casa y que podría estar a salvo allí, sollozó mamá, doblándose en su silla. Él... oh Dios mío, podrían haberte matado. Encontramos a Lori en la cocina contigo, sollozando. Él había llegado a la casa con un cuchillo y... Lori dijo que casi los había atrapado antes de encerrarse en el sótano contigo. Cuando llegamos a casa solo vimos la puerta rota y a Lori limpiando un desastre en la cocina. Me quedé aturdido, literalmente aturdido, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Luego, como si me hubiera atropellado un tractor cuando empecé a hacer las conexiones. ¿Crees que mi pesadilla sobre el hombre y la sangre es por eso? Oh, Dios mío. Papá se quedó boquiabierto. Yo... lo siento mucho. Nunca hice la conexión. Siempre estabas hablando de la sangre, y Lori debe haberla limpiado antes de que volviéramos. Hubo otro largo silencio. ¿Dónde estaba Freya?,
Solía ladrar a la gente por acercarse a mi cochecito de bebé. Se habría enfurecido si alguien entraba. Ella... Pensamos que había salido corriendo por la puerta rota y se había perdido o había sido atropellada por un camión. Siempre volvía en 1 hora cuando salía antes, pero no la vimos durante casi una semana después. Habíamos trasladado tu cuna de nuevo a nuestra habitación después de eso, y había vuelto a entrar. Y de hecho se había metido en tu cuna contigo, dijo mamá. Casi no la reconocí porque estaba cubierta de suciedad y hojas, y tenía barro por toda la cara y el cuello, pero estaba tan feliz de estar en casa y acurrucarse contigo, que no paraba de lamerte la cara. La boca ensangrentada al final del sueño empezaba a tener mucho más sentido. No creo que eso fuera barro en su cara, mamá. Me di cuenta. Dios, deberíamos haber escuchado al veterinario cuando dijo que ella mataría a alguien. Papá suspiró. ¿Qué? ¿Por qué iba a decir eso? Claro, era un poco rara, pero era como cualquier perro. Todos muerden si alguien se mete a la casa. Papá me miró con el ceño fruncido. ¿Perro?, preguntó. Freya no era un perro. ¿Qué?, pregunté. Era una mezcla de husky, recuerdo, un perro normal. Supongo que podría haber tenido un poco de husky en ella, pero... Se levantó y fue a buscar un álbum de fotos de la familia en el estante de la cocina. Hacía años que no las miraba, ya que estaba en la universidad. Pasó las páginas antes de entregarme el libro. Reconocí la foto inmediatamente. Era mi primer día de guardería, y mamá había dejado que me acompañe Freya al colegio porque ya era un niño grande. Sonreía a la cámara, con una sonrisa torpe y los ojos cerrados de alegría, con mi camiseta favorita con dinosaurios, mientras Freya se sentaba a mi lado. Las cosas siempre parecen más grandes cuando eres un niño y, como adulto, había asumido que ella solo parecía enorme en comparación conmigo porque yo era pequeño, pero en la foto, ella todavía se eleva por encima de mí, fácilmente 120 libras, teniendo que ser paseada con una cadena, sus largas piernas y el cuello poniendo su cabeza lo suficientemente alta como para mirar en las ventanas del aula con facilidad. Sus ojos amarillos brillantes, fijados uniformemente en la cámara. Resulta que mi compañera de películas de terror y mejor amiga era una loba.